¿Por qué hay que aprender a manejar el mundo material? Porque estamos precisamente en el reflejo de lo que nuestra mente trajo a nuestra vida. Este mundo material no es nada más y nada menos que el reflejo de lo que tú tienes en tu mente. Y es súper importante aprender a manejar la materia, no solo a comportarnos aquí en este espacio de esta dimensión material, sino también a entender si tenemos un desequilibrio con respecto al manejo de la materia, es decir, si nos encanta mucho la cosa física o si vivimos por las nubes. Esto es obviamente una exageración. Muchas personas que experimentan la vida con una persona que tiene, por ejemplo, déficit de atención y que la parte prefrontal del cerebro le funciona de una manera muy distinta, se van a dar cuenta que tienen acá una persona que necesita trabajar en el manejo de la materia. Y personas que viven con aquellos que son amantes del dinero y de las experiencias fuertes físicas, se van a dar cuenta que están viviendo con una persona o que conocen una persona que maneja en exceso la materia o que tiene un desequilibrio en exceso con la materia. Vamos entonces a comenzar sobre esta aventura de por qué hay que aprender a manejar el mundo material. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Me voy a confesar. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a contar la razón real de por qué estoy haciendo este episodio. He estado viviendo muy cerca de una persona en familia que tiene un manejo difícil de la materia, o al menos muy distinto al que puedo tener yo o al que pueden tener otros familiares. Y me he dado cuenta que esto de verdad influye muchísimo en la manera en cómo opera, cómo toma sus decisiones, cómo se mueve, sobre todo porque tiene un manejo difícil del tiempo y obviamente de la organización. Y esto todo se refleja en que vive en las nubes, que manejar las cosas simples para nosotros como por ejemplo un horario, la hora del día, el ir a la cama, el levantarse a una hora específica, pues es toda una odisea. Así que viendo esto y sobre todo ahora adentrándome en el estudio de Cábala, me di cuenta que definitivamente estábamos mirando precisamente la primera Sefirot o lo que llamamos el mundo del manejo de la materia. Y aunque aquí no lo voy a tratar específicamente desde el punto de vista de la Cábala, este estudio me ha ayudado cantidades a entender qué está sucediendo con este familiar. Así que hoy empezamos por hablar de por qué es súper importante aprender a manejar la materia. Te voy a decir, o más bien te voy a preguntar, ¿alguna vez te has sentido como si el mundo fuera una prueba constante o como si a veces no encajara con tus planes o tus ideales que llevas al día a día o los ideales espirituales? Porque son dos tipos. ¿O has vivido con alguna persona que parece que el tiempo no lo percibe y que las cosas físicas no lo dominan? Es aquel que no le importa si tiene o no tiene, si va a ir a comer a tiempo o no, o aquella persona que no se da cuenta que el tiempo pasó. De pronto también es que has encontrado personas que parecen no poder organizar su espacio o no pueden cumplir citas ni horarios, no les da el tiempo, no porque se acabó, sino porque nunca llegan a tiempo. O has encontrado personas también que han conocido o que tú has conocido directamente, que solo viven para ponerse trajes nuevos, mirar la última moda, estar pendiente de lo que está pasando en el plano físico del carro que tiene aquel, o que no pueden vivir si no tienen demasiado dinero en el banco.
Estos son ejemplos de personas que tienen un desequilibrio en la materia. Y si yo no hubiera vivido la experiencia con el familiar, hubiera pensado que es una falta de manejo de dominio de la materia. Pero a veces este manejo no viene simplemente porque uno no ha aprendido cómo lidiar con esto, sino porque puede tener un desbalance a través, por ejemplo, de una neurodivergencia. Y esto es súper lindo, pero también, porque enseña mucho, por eso es tan lindo, pero es muy difícil. Así que hoy vamos a explorar cómo podemos manejar nuestra existencia en este mundo físico sin desconectarnos de nuestra esencia espiritual. Y esto es importante porque me llevó a observar algo que tan básico puede ser para mí como ir a hacer una cita, como hablar por teléfono, hacer una llamada, ir a buscar un directorio en internet o buscar algo que necesito y ver y contrastar que hay personas que no lo pueden hacer, o organizar una información, darle un orden 1, 2, 3, 4, no lo pueden. O hay personas que no pueden salir a viajar, por ejemplo, sin 50 pares de zapatos en una maleta separada para ellos. Esto también lo he vivido cuando viajé acá la primera vez a los Estados Unidos, y esto también me llevó a pensar y a darme cuenta que muchos de los que estamos aquí podemos estar experimentando un desequilibrio en la materia. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que vayas a la página de Marcela HEDE al final del episodio para que bajes tu regalo. ¿Cuál regalo? El regalo sobre la intuición, para que comiences a conectarte con la intuición y de esta manera puedas entender qué significa la intuición, cómo opera en ti y cómo puedes darte cuenta si estás en un momento intuitivo o no. Lo único que tienes que hacer es entrar tu nombre y tu correo, confirmar y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. Ahora sí, vamos a hablar del peligro de los extremos. ¿Cómo así? A ver, para comprender cómo manejar tu existencia en el mundo físico desde una perspectiva espiritual, piensa en el equilibrio que hay que mantener entre ambos aspectos, o sea, entre el mundo físico y entre el mundo espiritual. Yo creo que esto no lo pensamos a diario, sino que simplemente hacemos lo que toca a cada día, sin ponerle mucha cabecita a esto. Pero desde que te levantas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones en un mundo de la materia. Ahora, si te vas a un extremo espiritual, corres el riesgo de desconectarte de tus responsabilidades y de las experiencias que el mundo físico te ofrece, porque vives en las nubes. Esto lo he vivido en carne propia. Y de las responsabilidades porque no manejas un horario, no consigues un trabajo, no vives sino pensando en un futuro, pero no hay como ese puente desde este momento hacia el futuro. Y esto le pasa mucho a las personas que son súper espirituales y creen que tienen que vivir de taparrabos en medio de la jungla y solamente meditando. Esto puede hacer que evites las dificultades cotidianas o los compromisos que te permiten crecer, como por ejemplo levantarte a una hora específica, vivir una vida normal, poder trabajar en el espacio donde te pones una ropa sin ningún problema. Hay personas que a veces ni piensan en esto, sino que se les olvida hasta vestirse. Eso le pasaba, por ejemplo, a Einstein, que ni se amarraba los zapatos, a veces. Por ejemplo, alguien que evade constantemente los deberes o evita involucrarse en situaciones del día a día, porque no puede lidiar con ellas, puede sentir que se desconecta de lo que lo rodea, de las personas cercanas y en última instancia de su propio propósito en este plano. Porque muchas veces cuando hay un desequilibrio tan grande, quiere decir que la persona, primero, o puede que no tenga ninguna intención o ninguna misión o no sienta ese llamado a ser parte de algo más profundo con una conexión de un ser superior. Y por el otro lado, la otra persona que no siente la importancia de la materia, lo que va a vivir es no va a ser capaz de anclarse y de vivir una vida material que le dé mucha satisfacción, sin tenerse que ir al extremo. Ahora, si vives así, puedes encontrar que pese a tener una hermosa casa o ropa fina cuando estás en exceso de manejo de materia, no de manejo, sino en exceso de desborde de que más bien
no sabes cómo controlar ese apogeo que sientes con la materia, vas a sentir que hay insatisfacción y una sensación de que algo falta, algo fundamental en tu vida, a pesar de que tengas, por ejemplo, cosas muy buenas materialmente. Y no es que la materia sea mala, hay que aclarar esto. La materia es excelente, es más, por eso decidiste venir acá, porque viniste a jugar en el mundo de la materia. Lo que pasa es que no te has dado cuenta que se concentra o que se dirige desde el mundo de la mente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es integrar ambos aspectos en el mundo físico como la base de tus experiencias y la parte espiritual como la esencia que los ilumina. O sea que no van uno por un lado y otro por el otro. El mundo físico como base y el mundo espiritual como esencia que los ilumina. Porque las cosas salen de tu pensamiento. No salen inmediatamente porque no estamos a ese nivel, pero sí se crean en el mundo del pensamiento. La vida se convierte en una fluctuación entre estas dos fuerzas. Es un ir y venir. Cuando logras este equilibrio, vives cada minuto, cada día, con un propósito súper elevado y con una estabilidad emocional y espiritual que te sostiene. Y cuando te hablo de que te sostiene, quiero decir que vas a encontrar un trabajo que te hace feliz, pero al momento de terminar el trabajo vas a tu casa y vas a tener ese espacio de recreación con el todo, por ejemplo. No te vas a sentir súper separado de todo el mundo. Es muy probable que, por ejemplo, cosas como la depre no te lleguen a tocar, que la desorganización material en el sentido de no tener dinero no te toque, porque si sabes manejar esa parte material no vas a tener problemas. Vamos entonces a ver cómo corriges ese desequilibrio material. A ver, para entender cómo manejamos el mundo físico y cómo nosotros estamos experimentando ese mundo físico, es fundamental que reconozcas los desequilibrios que pueden ocurrir cuando te dejas llevar demasiado por el aspecto material. Así que vamos a hablar primero de estos problemas con el exceso o el extremo cuando vives el mundo material súper a full. O sea, que estás atrapado en el mundo material de una manera que te tiene súper agarrado. A ver, recordemos que la vida en el plano físico se presenta con oportunidades y retos. Y en este sentido, la materia es el escenario donde tú experimentas lo que tu pensamiento lanzó al universo para darle forma. Sin embargo, cuando el enfoque se vuelve exclusivamente material, pierdes de vista la esencia espiritual que da propósito y dirección. Y aquí hay que hablar de la mente como creadora. Y es que la mente es tan básica para la estructura de la realidad como el tiempo, el espacio y la materia son para la realidad. Ahora, cuando vamos a hablar de los problemas específicos que ocurren cuando estás atrapado en este extremo de lo material, tendríamos que hablar del apego excesivo a las posesiones y la seguridad física. Bueno, y los puse juntos porque se pueden presentar como aquella persona que desde pequeño tuvo esa carencia física y dice, yo voy a ser multimillonario, me paro encima del que sea y lo voy a lograr. Ahora, cuando tus prioridades están centradas en acumular cosas, bienes materiales y el estatus, comienzas a definirte por lo que posees. Y este apego no solo es un peso mental, sino que afecta tu capacidad de adaptarte al cambio, a la impermanencia que tú ¿qué crees que es? Es una cosa natural de la vida. Entonces, hemos escuchado a la persona que durante la pandemia tuvo que cerrar el negocio y se suicidó, porque no se le acabó el mundo, porque no era sino el negocio, sino su vida material y el dinero que producía. Las posesiones entonces o logros externos no son eternos y aferrarte a ellos te va a dar un sentimiento de ansiedad o de miedo a perderlos.
Por eso es que hay tantas personas que llegan a ser avaras y que siguen viendo la cuenta del banco crecer y crecer y crecer y que todavía no se van a retirar del trabajo porque tienen que tener más y aún más y aún más. Cuando si uno va y mira, pues sí hay suficiente para retirarse, pero siempre tienen que tener más porque su seguridad está basada en el dinero que tienen en el banco. Y en última instancia, esto los lleva a desconectarse de su propio propósito espiritual. Es más, muchas de las personas que están en este extremo no han encontrado un propósito espiritual. Lo segundo aquí es el sentimiento de vacío o de insatisfacción permanente. A ver, una vida dedicada exclusivamente a la búsqueda de logros materiales puede ser muy vacía y suele llevarte a una sensación de que tienes que competitivamente pararte encima de todos los que conoces y todo el día pensando en uñas, en pelo, en nariz, en operaciones, en ropa, en cómo me ven los demás. Ahí estás a un nivel definitivamente muy material, incluso al alcanzar metas como tener una casa, un auto de este tipo, un trabajo. Eso no tiene nada de malo cuando logras esa meta. Pero si mantienes tu vida en pos de esto, vas a notar una falta de plenitud interior, porque te vas a dar cuenta que al momento en que llegues a esa meta, va a tener que ser una más grande y una más grande. Y ya por ahí después de que hayas pasado 4 o 5, te vas a dar cuenta de que ninguno de esos nuevos logros está llenando ese sentimiento de vacío o de insatisfacción permanente. Ahí, este vacío se da porque lo que realmente nutre tu alma es la conexión espiritual, la búsqueda de algo más allá de lo tangible y más grande que nos sostiene. Si esta conexión, todo logro material, lo va a mirar, dice que no es suficiente, que esto no lo va a llevar. Pero la realidad es que solamente la satisfacción no se logra con lo material y quedas con la sensación de que siempre falta algo más para ser verdaderamente felices, hasta que puede que llegues hasta un punto que digas, esto no va por acá y de pronto caigas a la realidad. El tercer desequilibrio es la rutina y el olvido de lo sagrado. A ver, esto sí le pasa a bastantes personas, porque lo sagrado existe en el día a día. Pero cuando tú estás en la rutina de correr al trabajo, de tomarte el café de la esquina, de pisotear a todo el mundo en la calle para llegar a tiempo a donde tú tienes que llegar, no tienes el momento para mirar una flor, no tienes el espacio para dibujar algo, no está el tiempo para ir a escuchar un evento de jazz, por ejemplo. O sea que se te olvida lo sagrado, que es aquello que no nace de lo que hizo el hombre, sino que es aquello que nace de lo divino. Y cuando estamos enfocados únicamente en lo material, la vida tiende a volverse repetitiva, como si todo girara alrededor de las mismas responsabilidades diarias, del mismo trabajo, de las mismas metas materiales. Así que este enfoque te lleva a olvidarte de lo sagrado en cada día, de los momentos de silencio, de la introspección y de la conexión con tu ser interior. La rutina se convierte en una trampa que te hace sentir como una ratica en una jaulita, con poca inspiración y con una desconexión profunda de tu propósito espiritual. Otro punto que te muestra que estás en desequilibrio con la materia es el desgaste físico y emocional. Este sí que nos juega la trampa. Este no es tan fácil de saber, de encontrarlo. ¿Por qué? Porque es el extremo materialista que uno suele poner en todo, en un punto específico, es decir, toda la energía en el trabajo, por ejemplo, y todo el tiempo en actividades que tienen un rendimiento tangible. Ahí está la clave, dejando de lado el autocuidado y la exploración interior. Es este workaholic o la persona que trabaja, el trabajo adicto tremendo, o la persona que no le da descanso al cuerpo y que es un atleta incansable y que el cuerpo ya no le da más. Este es otro ejemplo. Este tipo de vida nos lleva al desgaste físico y emocional, ya que tú sueles empujar tu cuerpo y tu mente hacia el límite, sobre todo porque el tipo de personas que tienen este desgaste físico y emocional viven del qué dirán. Y así no puedes volver a un estado de homeostasis. Así que priorizas el éxito sobre el bienestar personal. Porque, ¿qué van a decir los vecinos?
Esto no solo te afecta en tu salud, sino que te afecta porque te aleja de lo que realmente le da sentido a la existencia. Pero lo peor de todo es que no te das cuenta. Ya cuando te tienes que ir para el sanatorio o la cosa de reposo, la casa de reposo, es cuando te das cuenta, tengo que dejar de trabajar como un animal. La quinta señal de este desequilibrio en exceso de amor por la materia o de estar mucho en este aspecto material es la falta de conexión con los demás. A ver, cuando uno no tiene amigos, cuando está solito, cuando no lo llama nadie, y bueno, hay personas que nos gusta estar solos, que disfrutamos de esa soledad, pero ni siquiera irse uno a comer un helado con un amigo o a tener una conversación o a sentarse en un parque con alguien o tener una parte sociable te muestra que estás perdiendo la conexión con los demás. Estar en el extremo material puede hacer que mires a las otras personas a tu alrededor en términos de lo que solamente te pueden dar. O sea que, como quien dice, los usas como desechables. O los vas a mirar solamente por lo que contribuyen a tu éxito. Las relaciones entonces van a perder su profundidad y se vuelven superficiales, es decir, funcionales o centradas en intereses extremos. ¿Qué me puedes dar a mí? Y te saludo y te trato bien solo porque tú tienes este título y el día de mañana me puedes ayudar. ¿Qué pasa entonces cuando tú estás en este lado del exceso material por falta de conexión con los demás? Pues muy sencillo. Te perdiste de los compañeros de viaje. ¿Qué quiere decir eso? Hace poco hablamos de los contratos del alma y de que veníamos en grupos de aprendizaje. Si te enfocas solo en la materia o mucho en la materia, vas a perder el viaje, lo cual es fundamental para vivir de forma espiritual y conectada. Es decir, solo vas a empezar a mirar los finales o las metas y no precisamente el camino para llegar allá. Y es en el camino para llegar donde uno encuentra esa satisfacción y esa conexión con los demás y obviamente los aprendizajes. Estos desequilibrios, aunque comunes, te recuerdan que hay una forma diferente de vivir en el mundo físico, una en la que tú aprecias lo material sin dejarte consumir por ello. Vivir en equilibrio te permite experimentar todo lo que este plano tiene para ofrecer mientras mantienes la conexión con tu esencia y al mismo tiempo estás aprendiendo tus leccioncitas, recordando que estás aquí no solo para poseer y lograr, sino para crecer y evolucionar espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa? Pasemos al otro lado de la moneda, cuando hay un desequilibrio por defecto, es decir, cuando se evita o descuida el aspecto material. Esto pasa mucho con personas que están, por ejemplo, en la adolescencia, sobre todo si son varones, hombres, o con personas que tienen neurodivergencias, o personas que simplemente no les importa nada y son súper hippies. En el camino espiritual, a veces encontramos personas que buscan desconectarse por completo del mundo material. Y es que ellos creen que la espiritualidad requiere desligarse de todas las posesiones y obligaciones del mundo físico. Y eso no es cierto. Y aunque esta visión puede tener buenas intenciones, ¿qué pasa? Que genera también desequilibrios, ya que el mundo material es una parte esencial de tu experiencia humana. Tú no encarnaste aquí sin razón. O sea, la materia es el vehículo o es como quien dice la vasija que tú tienes para aprender a crear. Estos son algunos de los problemas que pueden surgir cuando evitamos o descuidamos el aspecto material de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar el primero, la dificultad para satisfacer las necesidades básicas. Y aquí yo sí que sé que le di un cachetazo a más de uno. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dificultad para vivir, no sobrevivir solamente, sino vivir de una manera cómoda, que uno se sienta bien, y cuando evitas ocuparte de los aspectos prácticos como gestionar tus finanzas o atender las necesidades del cuerpo, ya sea comer, peinarte, lavarte los dientes, algo tan simple como este,
Ejemplo, puedes encontrar que tienes dificultades para satisfacer las necesidades básicas. Y esto puede crear una vida muy inestable, llena de preocupaciones sobre cómo cubrir necesidades fundamentales, como la alimentación, cuando encuentras que una y otra vez tienes problemas con la renta, la salud, cómo pagar la alimentación y te la pasas trabajando. Ahí hay un desequilibrio con la parte física y la materia, muy relacionado también con el primer centro o el chakra número 1. Y al evitar este manejo, ¿qué estás haciendo? Privándote de una base segura desde la cual puedes expandirte espiritualmente. Para las personas que tienen mucho problema con la parte de las necesidades básicas, empiecen a trabajar bastante con el subconsciente y con el chakra número 1, porque esto les va a ayudar a sobrepasar esas dificultades para satisfacer esas necesidades de un trabajo estable o de cubrir lo básico y hasta más de lo básico. Otro desequilibrio que se presenta bajo el defecto de manejo de la materia es la falta de disciplina y de organización. Bueno, y aquí sí le voy a dar este punto a los que evitan los aspectos materiales y que van por la vida sin estructura, donde les falta la disciplina y la organización. Son personas que no se pueden levantar a tiempo, son personas que no llevan una agenda, son personas que no se sienten capaces de organizar una serie de informaciones en ranqueo o 1, 2, 3, 4. Son cosas simples que está mostrando que está faltando la disciplina y la organización. Estos elementos son necesarios para cumplir las metas a corto, mediano y largo plazo. Y así no las tengas, te ayudan mucho para el ámbito personal como espiritual, porque sin organización y disciplina vas a ver que los esfuerzos que haces se van a disipar y que no resulta fácil, sino más bien difícil, manifestar en el mundo físico las intenciones o proyectos que tú creaste desde tu pensamiento. Esto es lo más importante. Si te queda algo de este episodio, que sea esto. Este desequilibrio hace que tus ideas queden en el plano de lo intangible, sin llegar a tener un aspecto real en tu vida. Por eso vemos las personas que tienen una cantidad de ideas geniales, pero que nunca se materializaron. Una cantidad de nuevos inventos y gadgets, y que todo lo que hicieron fue, sí mucho, llenar patentes. Y eso que las llenaron porque alguien les ayudó a llenar el papeleo de las patentes. Pero todo se quedó en ideas. No llegaron a más allá. Y eso que ni patentes, porque muchas veces no son capaces ni de hacer los ejercicios o la forma para probar que lo que están creando se pueda llevar a la materia. El tercer desequilibrio que se presenta acá es la desconexión del propósito en el mundo. Esto pasa mucho con personas que pueden experimentar la ansiedad, es decir, hacia futuro. Y aunque a veces se busque evitar el plano material para vivir espiritualmente, cuando uno deja de involucrarse en el mundo que lo rodea, se aleja del propósito de estar acá. El plano material es el lugar donde aplicas y practicas lo que tú aprendes espiritualmente. Sin esa interacción, vas a perder la oportunidad de crecer y contribuir al mundo de la materia de manera significativa. Y te quedas en un estado de idealismo sin acción, sin poder integrar las lecciones que estás aprendiendo en la vida cotidiana. Mira qué tan importante. El cuarto desequilibrio es la dependencia de los demás para subsistir. Queridos amigos, observemos esto. Esto es súper importante. Lo vemos mucho en personas que son muy espirituales y que les cuesta mucho trabajo subsistir. Negarse a manejar el aspecto material puede llevar a una dependencia hacia los demás. Ahí me contaban hace poco que hay unos padres que son médicos, psiquiatra, uno y ella tiene, no me acuerdo la especialización, que tienen un hijo que es súper bueno y evolucionado para las ideas del espíritu y enseña de todo, pero no es capaz de tener un trabajo fijo y no maneja ninguna parte física muy organizadamente. Está pero está muy desconectado de la materia.
¿Qué pasa con esto? Que esta persona no maneja el aspecto financiero, las responsabilidades cotidianas, se dedica a enseñar algo que ni siquiera ha vivido personalmente, sino que lo ha adquirido ya sea en libros o en experiencias que ha tenido a través de retiros. Esto crea una relación de desequilibrio y puede generar tensiones con la familia, los amigos o las parejas, porque él, en este caso, esta persona está dependiendo de sus padres. Ella tiene como 28 años. Ya que delegamos en otros, entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos una carga. Deberíamos estar manejando nosotros mismos nuestra propia materia. Cuando yo hablo de manejar nuestra propia materia, hago una recomendación grandísima a los jóvenes. ¿Qué pasa? Cuando tú ya has salido de la universidad o ya has decidido que te vas a ir a trabajar, amárrate el cinturón y tírate a vivir solo o con otros amigos y te vas a dar cuenta del crecimiento que vas a tener. Y si tú eres padre y tienes hijos que se quedan en la casa en tu basement o que simplemente están dependiendo de ti, ya tienen 30 años o hasta 28 años, 25 años, es hora de llamarlos al orden. ¿Qué es fácil? No es fácil. Esta dependencia limita la libertad y la autonomía de la persona a la que tú estás manteniendo, ya que va a depender ya sea de los padres o de los familiares que van a estar constantemente dándoles esa ayuda externa para llevar una vida que idealmente podrían manejar ellos mismos en equilibrio. Y si el equilibrio es que solo les da para vivir en una casa compartida, pero se mantienen limpios, van al trabajo, esto es una ganancia tremenda para estas personas. Lo quinto, el quinto desequilibrio es la sensación de desconexión con el presente. Finalmente, cuando tú evitas involucrarte en lo material, puedes sentirte como si no estuvieras realmente presente en la vida. Te conviertes en un observador de las experiencias en lugar de participar activamente en ellas. Esta es un arma de doble filo porque muchas veces la persona está tan en el presente que no acata en programar al futuro, en mirar el tiempo. En este caso estoy específicamente describiendo una persona que está completamente en el presente. Pero Marce, nos dicen que mindfulness, sí, mindfulness es genial, pero no se puede vivir así todo el tiempo, porque hay que pensar en un futuro también. Es que el balance de la vida es una danza muy tenaz, porque hay que confiar, aunque no sepamos. Hay que planear un poco, pero no quedarnos en el futuro. No hay que estar mirando al pasado todo el tiempo, porque nos va a dar la depre. Hay que estar en el presente y sentir y experimentar la materia, pero no quedarnos en el hedonismo. ¿Te das cuenta cómo es delicada la danza que nosotros practicamos en el presente y en la vida material? Cuando uno tiene un exceso en sensación de desconexión con el presente, lo que sucede es que no participas, te falta conexión con el entorno y con la gente. La espiritualidad se basa también en estar presentes y enraizados en el aquí y en el ahora. Por eso, cuando vamos a hacer prácticas que son intuitivas, hablo de que hay que enraizarnos, porque hay que anclarnos de alguna manera. Y esto incluye interactuar y participar en el plano físico. El gurú que está encerrado en el bosque, en una cueva, es complicado, porque vinimos a vivir también en la materia. Por eso muchos de los esenios vivían en forma de peregrinaje de ciudad en ciudad, ayudando a los demás. Es decir, ellos tenían sus horas de rezo, sus horas de espiritualidad, pero servían a los demás. Los que estaban ya muy avanzados estaban encerrados en las cavernas. Pero esto es otro cuento, ya manejaban muy bien la materia. Así que la vida en el plano físico es como una escuela y estamos aquí para experimentar, aprender y crecer. Y necesitamos equilibrar la materia y el espíritu para vivir plenamente. Cuando tú logres ese balance, el plano material deja de ser un obstáculo y se convierte en una plataforma para que tú puedas expresar tu esencia y tu propósito del alma. Antes de continuar, quiero invitarte a que leas toda la información del taller Manejo de Péndulo y Balance de Chakras, para que aprendas a leer la energía, a armonizarla y a obtener respuestas certeras usando el péndulo. Una de las cosas más lindas es trabajar este taller por 2 días
con parte de contenido y mucha práctica. En la parte de contenido te voy a enseñar qué es la radiestesia, el péndulo y su función, los tipos de péndulos y cómo se usan de acuerdo a diferentes formas o a diferentes tópicos, las preguntas y el péndulo, cómo se hacen las preguntas, cómo se deben evitar hacer las preguntas. Vamos también a aprender del yo superior, el péndulo y la conexión con el yo superior para pasar luego a la parte de conexión, donde vamos a preparar y a proteger el espacio. Vamos a conectarnos con tu yo superior y vamos a limpiar y programar tu péndulo. Puedes venir con cero conocimiento porque vamos a hacerlo desde el inicio, paso a paso y practicando. Y luego vamos a pasar a practicar aún todavía más con ejercicios básicos para sentir la energía. Luego vamos a usar el péndulo en el día a día. ¿Cómo se haría? Por ejemplo, vas a medir la energía de alimentos, de plantas, vas a medir la energía de objetos, de medicinas, todo esto para saber si son positivos para ti o no. Y por último te voy a enseñar la armonización de chakras y el uso de herramienta pitagórica, el Tetractis, una de mis herramientas favoritas para ayudarte con el manejo de péndulo y subir tu energía. Así que te invito el sábado 9 de noviembre y el domingo 10 de noviembre a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Toda la información está en las notas del episodio y te espero para que te apuntes al taller. No te preocupes si no tienes idea de péndulo, si no tienes un péndulo, yo te explico qué tienes que conseguir para el taller y no te preocupes porque hay muchas prácticas que te van a ayudar. Además, viene con tu manual y la clase te la paso después, un día después, para que quede en tu computador y la puedas descargar. Ahora pasemos a los ejercicios que te voy a dar para corregir los desequilibrios. Primero, por exceso en el manejo de la materia, porque sientes que estás demasiado enfocado en lo material. Así que te voy a proponer un ejercicio para reconectar con tu dimensión espiritual. Recuerda que vas a ir a un espacio tranquilo y cómodo donde puedas sentarte. Vas a cerrar tus ojos y vas a realizar una respiración profunda, permitiendo que el aire entre en tu cuerpo y te traiga calma. Luego vas a visualizar tus posesiones materiales, tus metas de éxito o cualquier aspecto de tu vida en el que te sientas muy apegado y los vas a imaginar como objetos que colocas en un cofre. Ahora vas a visualizar que colocas ese cofre a un lado tuyo y sientes la ligereza que invade tu cuerpo al liberarte de ese peso, al saber que tu valor y esencia no dependen de lo que posees o logras. Es más, vas a visualizar cómo vuelves a levantar ese cofre y se siente pesado, porque has descargado en él aquello que para ti es pesado. Permite que esta sensación de liberación se vaya extendiendo por tu cuerpo y permanece unos momentos en silencio, disfrutando de la paz de estar conectado con algo más grande que lo material. Esto lo puedes hacer las veces que tú quieras y tómate el tiempo necesario para sentir que descargas ese peso. Ahora, ¿cuál es la práctica para corregir el desequilibrio por defecto en el manejo de la materia? Para ti, que sientes que evitas o desatiendes los aspectos materiales de la vida, aquí tienes una práctica para enraizarte y trabajar con lo físico. ¿Qué vas a hacer? Vas a escoger un objeto o una tarea material sencilla que requiera de tu cuidado y atención. Como regar una planta, limpiar un espacio, cuidar un objeto que tengas cerca. Puede ser hasta limpiar los cubiertos de plata, por ejemplo. Toma unos momentos para observar detenidamente el objeto o la planta con la que vas a trabajar. Y vas a sentir la textura, el peso, la forma. Vas a mirar el color y vas a conectarte con la importancia de ese objeto o tarea en tu vida diaria. Puede ser que limpies un espacio. Limpiar un baño es una excelente forma de enraizarte. Y observa cómo al limpiarlo, por ejemplo, o al atender esta parte física, este objeto físico, estás poniendo en orden y en equilibrio tu mundo físico.
Vas a respirar profundamente, sintiendo cómo al cuidar de este aspecto material también estás cuidando de tu entorno y de ti mismo. Vas a repetir mentalmente: estoy presente y enraizado en este plano. Permanece en esta sensación de conexión con el aquí y en el ahora y termina el ejercicio con una sonrisa de gratitud por lo material que tiene la vida. Así que, ¿qué hicimos hoy? Hoy vimos nuestra vida en este plano físico, que puede ser vista como una oportunidad sagrada, una experiencia de aprendizaje donde pones a prueba tu esencia espiritual. Y no se trata de escapar del mundo, sino de vivir con la conciencia de que al abrazar los desafíos de lo cotidiano, estamos expresando la espiritualidad de una forma profunda y verdadera. Ahora quiero que te preguntes, ¿cómo puedes traer un poco más de esa luz espiritual a tu vida física? Recuerda que estás aquí para experimentar, aprender y crecer. Y este mundo es la base que te permite hacer todo esto. Ahora sí, termino invitándote a que encuentres tu balance en este mundo físico y tu manejo de la materia con alguno de los ejercicios que te di. Y si tienes alguna historia o reflexión, me encantaría que la compartieras dejando tu comentario en Spotify o también en YouTube. Si estás escuchando este episodio desde YouTube, me encuentras como Marcela HEDE, haz una búsqueda y también puedes dejarme el comentario en el post del podcast en Instagram y me encuentras como Marcela HEDE. Cuando veo estos comentarios me emociono y los respondo, así que deja tus comentarios y nos vemos la próxima semana.